Bienvenidos chicos a este video que tiene la intención de ayudarles a resolver las dudas que puedan tener sobre las actividades de la unidad 1 que tiene que ver con el flujo a través de lechos porosos. Y para ello vamos a empezar con algunas cuestiones muy básicas. Vamos a entender como operación unitaria a todas aquellas partes de un proceso en el que la materia prima sufre transformaciones ya sea físicas, químicas o biológicas, y esas transformaciones nos van a permitir acercarnos al producto final que queremos obtener. Ahora, cuando tenemos partículas pequeñas que forman lo que llamamos un lecho, esas partículas no abarcan todo el volumen que tiene el lecho, sino que forman unos pequeños canales donde puede pasar un fluido, ya sea un líquido o un gas. A eso le llamamos porosidad. Y el lecho sería un lecho poroso. Estos lechos porosos van a poder servirnos para varias cosas. Por ejemplo, podemos filtrar, podemos separar un componente contaminante si queremos purificar un fluido. Podemos utilizar catalizadores como estas partículas para acelerar o retrasar procesos biotecnológicos. Y bueno, en fin, hay varias aplicaciones. Lo que interesa también es entender el concepto de fluidización. Cuando las partículas están en este lecho, básicamente por el mismo peso se van a estar acomodando. Cuando pasa un fluido a través de ellos, ese fluido va a llevar cierta fuerza que puede, dependiendo de la velocidad, llegar a un punto en el que empieza a arrastrar a las partículas. A ese punto, a esa velocidad en la que empieza a arrastrar el lecho, le llamamos, y decimos que empieza la fluidización, y esa velocidad sería la velocidad mínima de fluidización. Para empezar a ver las fórmulas con las que vamos a trabajar, la primera de ellas va a ser esta para el diámetro equivalente de la partícula. Básicamente lo que hacemos es considerar que las partículas tendrán la misma forma, el mismo tamaño, y para eso vamos a dar digamos, un diámetro que represente a todas las partículas. Para ello se toma esta fórmula, es 6 por un factor de forma entre el área superficial específica. El factor de forma o la esfericidad de las partículas se toma de una tabla que, bueno, Ibarz la tiene, la tomó de Levenspiel, y bueno, dependiendo de la forma que tengan principalmente nuestras partículas, va a ser ese factor de esfericidad. Si son esferas, si son cubos, también depende de la proporción que tenga, si son cilindros o discos. También, para el área superficial, esta es más que nada una relación que tiene entre el área de la partícula dividida entre el volumen de la partícula. Si son partículas cúbicas, pues es 6 entre el lado, se simplifica mucho. Entonces, aquí imagínense que entre más contornos, entre más arruguitas tenga la partícula, tendrá más área, y es lo que trata de ver esta variable. Otra variable que tenemos que calcular es la porosidad o la fracción de huecos. Esta, bueno, dependiendo de los datos que tengamos, podemos utilizar una versión de la fórmula que implica las densidades, la densidad aparente, que es la que vemos del lecho, incluyendo los huecos, y la densidad del lecho, que es básicamente del material. Y la otra, que toma como datos la altura inicial, la porosidad inicial y la altura final del lecho. Aquí hay que tomar en cuenta que cuando tenemos el lecho en estado estático, o sea, cuando la velocidad no es suficiente para arrastrarlo, cuando no hay fluidización, vamos a tener una porosidad. Si hay fluidización, entonces las partículas se van a separar y eso va a aumentar la porosidad. Por eso tenemos ambas versiones. Una ecuación importantísima es la ecuación de Ergun, que bueno, como vimos en la parte teórica, no es la única ecuación que hay para explicar este tipo de flujo a través de lechos, sino que tenemos una ecuación para flujo laminar, una ecuación para el flujo turbulento. Lo que trata la ecuación de Ergun es hacer un solo modelo matemático que nos sirva para cualquier caso. No importa el régimen, si es turbulento o laminar, podemos utilizar esta ecuación. Y nos sirve, bueno, básicamente para calcular caídas de presión o a veces para calcular velocidades. Y aquí tenemos varias variables que dependiendo del caso nos la puede proporcionar el ejercicio, el ejemplo, o las podemos obtener de manera experimental o se pueden obtener de tablas.
Generalmente viscosidad y densidad del fluido son datos que obtenemos de tablas y bueno, porosidad generalmente o nos la dan como dato o se calcula por medio de ecuaciones, igual diámetro de partícula generalmente o es un dato o se calcula por medio de ecuaciones. Aquí lo importante es que aunque se vea un poco intimidante esta ecuación, realmente, pues si tenemos una calculadora científica, es muy sencillo resolver o trabajar con este tipo de ecuación. Respecto a la densidad y la viscosidad de fluidos, por ejemplo, del aire o del agua o de cualquier otro material, pues hay fórmulas. Si son gases, pues con la fórmula general de los gases, ¿no? Ideales, o bien a través de tablas. Si es la fórmula de los gases ideales, pues ocupamos presión, la constante de los gases, la masa atómica del aire y la temperatura. Si tenemos anexos de algún libro, por ejemplo de Jan Koplis, ahí vamos a encontrar tablas donde podemos ver densidad y viscosidad de varios fluidos. Otra variable es la velocidad de flujo, que esta tiene que ver con otras dos variables, o se obtiene a través de dos variables, el caudal y el área transversal. El caudal es la cantidad de volumen que pasa por una unidad de tiempo, es decir, cuántos litros pasan por segundo, por decir un ejemplo, y se maneja con la Q ya sea minúscula o mayúscula, dependiendo del autor. El área transversal, por su parte, es si nosotros cortáramos la tubería o el material por el que pasa el fluido, donde está nuestro lecho, de forma perpendicular al flujo, sería el área, la forma que tiene ese corte. Por ejemplo, en la figura sería el cuadrado que aparece ahí. Entonces, debido a que la forma de la tubería va a ser algo importante para este tipo de ejercicios, tenemos que recordar algunas cosas de geometría. Generalmente las tuberías son cilíndricas, entonces básicamente vamos a trabajar con el área o la superficie de un círculo y tenemos la fórmula pi entre 4 por el diámetro del cuadrado. Y bueno, generalmente las partículas del lecho las vamos a considerar esféricas, entonces vamos a tener la fórmula del volumen igual a pi entre 6 por el diámetro al cubo. Finalmente, algunas estrategias que me interesa revisar para encontrar la velocidad mínima de fluidización son dos. Una que es analítica, es decir, a través de ecuaciones, donde por ejemplo tenemos la fórmula que nos propone Levenspiel, que ahí aparece en la pantalla para la velocidad mínima de fluidización, o bien la otra es gráficamente, a través del método gráfico. Nosotros ahí ocupamos una gráfica donde de un lado tengamos la velocidad del fluido, por el otro la caída de presión, se grafican, y bueno, se ven las tendencias. Generalmente hay una tendencia lineal cuando empieza la gráfica, la función, y en algún momento se pierde esa tendencia. En ese momento en el que la tendencia se pierde es cuando consideramos que inicia o que encontramos la velocidad mínima de fluidización. Ahí se trata nada más de identificar los valores que corresponden a ese valor de la velocidad. Para poner en práctica estas ecuaciones, bueno, vamos revisando el problema 9.6 de Ibars. Ahí lo tienen ya resuelto, pero me parece importante analizar para que vean de dónde salen los datos, por qué salen ciertos valores, etc. Entonces, este problema básicamente corresponde a una experimentación típica que tiene que ver con que tienen un lecho poroso y ponen diferentes caudales. Generalmente el caudal o lo miden con un instrumento especial para medir el flujo caudal, o bien hay quien tiene una cubeta graduada que tiene, saben a cuántos litros y toman el tiempo y de ahí sacan manualmente el caudal. Y bueno, pues estamos viendo con una regla o con algún instrumento para medir la altura que va tomando el lecho con diferentes caudales. Ahora, también nos dan algunos datos generales que es importante revisar. Aquí básicamente lo que nos piden es encontrar la velocidad mínima de fluidización y la altura del lecho en ese instante en que ocurre la fluidización. Para ello, bueno, básicamente lo importante es rescatar aquellos datos que nos está dando el mismo problema. Bueno, en ese sentido, vamos a tener que el ejercicio ya me está dando datos, por ejemplo, el diámetro del lecho, las condiciones en las que entra el aire, de temperatura y presión,
nos da diferentes datos de caudal y de altura de lecho, que son los datos que corresponden a la tabla. Asimismo, en los datos adicionales me da el factor de forma y un dato que es que 500 granos desplazan en 12 centímetros cúbicos de agua, es decir, nos está dando el volumen. Bueno, y ya con eso podemos empezar a trabajar. Aquí lo importante es ver qué estrategia vamos a desarrollar. Recuerden que lo importante para calcular velocidad de fluidización es tener tanto velocidad como caída de presión graficadas. Para ello ocupamos llenar una tabla en la que vamos a tener pues distintas variables. Aquí, bueno, básicamente estoy tomando los datos que ya nos da el mismo ejercicio, que son de caudal y de altura de lecho. Altura de lecho los estoy poniendo en metros y caudal originalmente viene en metros cúbicos por hora, pero nosotros, para no confundirnos con las unidades, porque luego eso es un problema, les recomiendo calcular el caudal de una vez en metros cúbicos por segundo. Eso van a hacer dividiendo el dato que les dan de caudal entre 3600, porque recuerden que una hora son 3600 segundos. Y bueno, los otros datos corresponden a porosidad, que ocupamos calcularla para encontrar la caída de presión, y la velocidad de flujo. Entonces, ahí les estoy poniendo con qué ecuación necesitan trabajar cada uno de estos valores, con qué ecuaciones pueden obtener. Y bueno, básicamente con eso empezamos. Haciendo recuento, entonces, realmente lo que yo necesito aplicar es la ecuación de Ergun para obtener la caída de presión. Para ello, bueno, aquí ya tengo despejada para la caída de presión, nada más la longitud del lecho la estoy pasando de otro lado multiplicando. Y bueno, de los datos que ya tenía, lo único que me falta es encontrar densidad del aire, que ahí está la fórmula para ello, la viscosidad del aire, que vamos a tomar de tablas, y bueno, también ocupo el diámetro equivalente de partícula, que sí tengo la fórmula para ello. Y bueno, finalmente para también calcular la velocidad, tengo el dato de caudal, pero me hace falta la superficie o el área transversal del lecho. También para eso tengo fórmula, que ya aparece. Entonces vamos por partes. Para el diámetro de partícula yo tengo una fórmula para una sola partícula. Entre los datos que me dicen es que 500 granos, es decir, 500 partículas, ocupan 12 centímetros de volumen. Entonces la fórmula que yo tengo, el volumen me lo están dando, son 12 centímetros cúbicos. Mi fórmula original es para una partícula, pero yo tengo 500, por eso aparece el 500 multiplicando lo que ya tenía originalmente. De ahí despejamos para obtener el diámetro de una sola partícula y luego hacemos el ajuste con el factor de forma para encontrar el dato del diámetro de partícula que vamos a usar en la ecuación de Ergun. Por otro lado, para calcular la superficie, igual, yo solamente voy a sustituir el valor que me dan, en este caso el diámetro de 0.2 metros, para entonces sustituir en la fórmula y despejar o encontrar el valor de superficie que yo tengo, que de hecho ya está despejado, nos daría 0.03142 metros cuadrados, como pueden ver. Para el caso de la densidad del aire, vamos a utilizar la fórmula del gas ideal. Ya tenemos los datos de temperatura y presión del mismo ejercicio, y de tablas vamos a conseguir la masa molecular del aire y la constante de los gases. Sustituimos valores y obtenemos la densidad sin otro contratiempo. Para la viscosidad vamos a buscar en el anexo, en este caso yo les recomiendo los anexos de Jankoplis, vienen varias propiedades tanto del aire como del agua, y de ahí obtenemos el valor de la viscosidad. A partir de ahora entonces nos vamos a dedicar a llenar la tabla de los datos que habíamos propuesto desde el principio. Ahí, bueno, consideren porosidad, tenemos todo para hacerlo, velocidad también se tienen todos los datos, igual con la caída de presión. En el caso de caída de presión es importante que consideren que porosidad, altura del lecho y velocidad van a cambiar renglón por renglón. Densidad, viscosidad y diámetro equivalente, esos van a permanecer constantes. Fíjense aquí, les estoy poniendo el primero y el cuarto de los renglones. En la ecuación de Ergun se están sustituyendo datos y solo van a cambiar esas variables que les menciono, que son las que les estoy indicando. Que se tienen todos los datos, entonces podemos hacer otras dos columnas o una tabla aparte donde obtengamos el logaritmo de la velocidad y el logaritmo de la caída de presión de cada renglón. Y con esos datos vamos a graficar para entonces obtener la velocidad mínima de fluidización. Acuérdense que son logaritmos y acuérdense que es la velocidad cuando cambia la tendencia que tiene la línea. Ustedes más o menos identifíquenlo. Y bueno, con ese dato ya pueden obtener el resto. Les pongo la fórmula para la altura. Cualquier duda,
Estoy a sus órdenes, me pueden consultar en cualquier momento.